de sangrado, de edema, de eritema. Esta fijación nos permite dejar este adhesivo hasta 7 días. Esta otra fijación, esta la podemos cambiar cada 48 horas. ¿Por qué? Porque ya tiene su gasa y su apósito encima. Este es un catéter PICC, catéter yugular, y este es el catéter puerto. Y ahorita le voy a quitar la fijación para que ustedes pasen y puncionen. Este catéter puerto reservorio se coloca en los pacientes hemato-oncológicos o incluso en los pacientes que utilizan inmunoglobulinas, que son tratamientos que permanentemente van cada mes a su infusión de inmunoglobulinas, se les llegan a colocar estos puertos, o a lo mejor los pacientes de síndrome de intestino corto, donde les van a estar pasando permanentemente nutrición parenteral, también se le puede infundir por medio del reservorio. El reservorio, que es el puerto implantable, es este se coloca perdón, en el tercer espacio intercostal, ya sea que inserten el catéter yugular o subclavio, entra a la punta, a la entrada de la vena cava superior y, ay, gracias, ya que ya tenía una, déjame, ya me acabo el catéter. Ay, gracias. Perdón, es que ay, me las tomé bien frías. ¿Quién me manda a ir a danzar y a tomarme las frías? Y entonces en el tercer espacio intercostal se coloca este puerto, este es de policarbonato, y entonces conectan el catéter al tamborcito y la punta del catéter va en la entrada de la vena cava superior. Y entonces de esta manera se le llega a sentir al paciente, esta es la piel del paciente, y de esta manera se llega. Se lo voy pasando para que sientan. Y aquí es donde funciona, ¿no? ¿Cómo se inserta la aguja? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita les voy a enseñar. En este maniquí les ejemplifico el uso del apósito de clorexidina. Este es el apósito, este es el colchón de clorexidina que estamos utilizando actualmente, y esta fijación de esta manera la podemos manejar de 8 a 10 días si el paciente no está sangrando. Si empieza a sangrar y el sangrado ya se sale del cojinete, entonces ya lo debo de cambiar este adhesivo. Y si tiene poquita sangre nada más. Debe de ser el 30% que acepta el apósito para poderlo cambiar. Y membretamos nombre de la enfermera, fecha de instalación y fecha de curación del catéter. Todos los catéteres llevan este control de cuántos días lleva instalado o cuándo se instaló este catéter. Este es el siguiente ejemplo. Hablando del catéter puerto, aquí les traje cómo accesamos esos catéteres. Ya les decía yo que pueden ser de poliuretano, estos son de titanio. Estos puertos se utilizaban hace 10 años, en un inicio se manejaban, pero el titanio es muy caro, y aparte si el paciente viajaba y pasaba por el sensor, pues inmediatamente se activaba porque es un metal, o si el paciente requería algún estudio de resonancia magnética, pues no podía entrar porque por el metal, por el titanio. Es así que evolucionan los puertos y ahora se manejan de policarbonato. Este es un catéter de alto perfil para paciente adulto y este es de bajo perfil para el pediátrico. Entonces estos eran los que manejábamos en un inicio, pues ahora evolucionaron así. Y como el que está en la carpeta o como estos son los que se colocan actualmente. Estos son los catéteres puerto que se colocan aquí en el pecho del paciente. ¿Qué quiere decir con alto perfil y bajo perfil? El tamaño. Alto perfil, el que está alto, que está grande, es para paciente adulto. Bajo perfil es pequeñito para paciente pediátrico.
es de una cámara o llegó a haber hasta de 2 cámaras. Entonces, si tenía 2 cámaras, pues digamos hasta funcionar los 2. Ahora actualmente ya no son de una sola cámara. El centro es de silicón, el catéter de poliuretano. ¿Y cómo accesamos a esas vías? Estas son agujas Huber para infusiones en bolo, que el paciente viene a quimioterapia ambulatoria y canalizamos, pasamos la infusión en bolo y se retira la agujita. O bien el paciente va a estar hospitalizado, entonces utilizamos aguja Huber con extensión. Estas agujas se deben de cambiar cada 7 días. Y estas... ¿Cómo? No, es la de ayer, la que nos enseñaron ayer. Bueno, pues sí, pues para que vean que no le estoy choreando, o que no les dijeron mentiras ayer. Esta es la aguja Huber con extensión y hay de 3 medidas. Bueno, el calibre es de 22 gauge y de 20 gauge. El idóneo es el de 20 porque es más grueso, porque podemos pasar mayores volúmenes, más flujo, hemocomponentes, plaquetas, y pues es más delgadito el calibre. Y los tamaños varían, son de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada y de 1,5 pulgadas. Esta es la aguja más larga cuando el paciente es gordito y a lo mejor está muy profundo el reservorio y no se logra palpar, se llegan a colocar estas agujas. O nos llegaba a pasar en las niñas, que les colocaban estos reservorios de bajo perfil a las niñas y les aumentaba la mama, entonces ya se nos perdía. Como estos no se... funciona? ¿Cómo? Ahí se funciona con Sí, la aguja. sí, ¿Y más se de la queda piel. la aguja de metal adentro? Sí, eso ahorita lo vamos a ver aquí en el maniquí. Son desechables esas agujas. Estas agujas son desechables. Entonces, dependiendo de la profundidad del reservorio, es el tipo de aguja que vamos a utilizar. Paciente pediátrico, más chiquito, o paciente adulto, donde está muy profunda la voy a aplicar. Entonces, para que vean la longitud de las agujas. Y eso pues lo vamos a ver aquí en la práctica con este maniquí. Van a sentir cómo se percibe la entrada de la aguja en el puerto. También no sé cómo manejen ustedes sus kits para la limpieza de los catéteres. En un principio, pues bien monos, nos daban con charolita, con sus cubrebocas, con sus antisépticos. Después, pues empezaron las campañas presidenciales, entonces pues ya nada más nos rebajaron a esto. Y actualmente, pues como ya viene el cambio de sexenio, ya no hay recursos, entonces actualmente manejamos Es como la tecnología. Sí, así es, sí. Entonces, bueno, utilizamos un campo estéril, gasitas, y ahí ya vertimos todo nuestro material que vamos a utilizar. Aquí, para el puerto implantable, aquí le voy a quitar su fijación. Aquí tenemos, también cubrimos con gas de micropor la unión de la aguja con el set de infusión, y para cubrir nuestro catéter colocamos una gasita a la mitad por debajo de las alitas de la mariposa, porque esto lacera la piel del paciente, le da una mejor estabilidad, y colocamos otra gasita estéril seca encima y colocamos nuestro apósito. Para canalizar nuestro reservorio, voy a retirar esta aguja que ya está puesta. Voy a utilizar mi dedo pulgar y mi dedo índice, estabilizando mi membranita, y con mi mano dominante, en un solo tiempo, le pido al paciente que respire profundo, meta aire. Entonces, como el paciente se ocupa de su respiración, se olvida del dolor. Entonces, respire profundo, y sobre todo los niños que tienen esa ansiedad. Entonces, respiran profundo y nosotros sacamos la aguja.
pero es fuerte porque se queda bien clavada la agujita. ¿Sí gusta usted? Para canalizar es lo mismo, estabilizamos con el dedo pulgar y el dedo índice, le pedimos al paciente que respire profundo y metemos la aguja. Y usted va a sentir hasta dónde llega. Sí, topa. Ajá, topa. Y igual para retirar. pues, Para ya no retirar más. igual, estabilizamos bien la membranita y sacamos ajá, y queda bien clavada. ¿Y al retirar no se hace presión? ¿Sangra? ¿O Suele sangrar un poco, entonces podemos colocar inmediatamente una gasita cubriendo el sitio de punción. Ajá, Ah, sí. ajá. Sí, y ahí siente. Pues sí, y es maniquí, y sí se siente así como... Ajá. Y en la realidad así es, porque es de silicón, Ajá. el centro de esta membrana es de silicón y aquí es donde entra. Cuando luego quedamos fuera, ay, está muy duro, no, pues es que estamos topando el cuerpo del reservorio. Y puede servir igual la misma aguja. Esas agujas solo se da un solo piquete. Si no entró a la primera, ahí cambia de aguja nueva. Máximo 2 punciones. Si no puedo en la segunda, ya no intentamos más, porque es un área tan limitada que no puedo estar multipuncionando tanto a mi paciente. Entonces, cuando es... ¿Para cuántas funciones dura? Estas es hasta 3000 punciones, pero en tiempos nos han aguantado de 5 a 10 años. Ajá, o sea, bien cuidaditos. Tuvimos un caso de una niña que empezó a los 6 años y falleció desafortunadamente a los 16 y siempre le manejamos un mismo reservorio. Entonces, en ese caso nos aguantó hasta 10 años. El fabricante dice de 5 a 7 años. Ajá, pero bien cuidadito, por eso son catéteres de larga permanencia. ¿Y cómo se fija la piel? Hacen una incisión, meten la membranita, entra, hacen un lecho quirúrgico y lo suturan, por eso tiene estas ranuritas, ajá, porque ahí suturan suturan la membranita y ya cierran. Antes de cerrar, insertan ya vía yugular o subclavia, insertan el catéter, entonces ya se va hacia la vena cava y al otro extremo lo colocan, lo fijan, lo conectan al tamborcito. Antes de cerrarlo, prueban, meten, canalizan el reservorio, lo canalizan, lo prueban, que esté permeable, que dé buen retorno, lo ven por medio de rayos X y una vez que lo prueban, entonces ya cierran la piel y nos los mandan, sobre todo si es pediatría, pedimos siempre que le dejen la aguja puesta, porque si no se pasa la anestesia y ya puede, inmediatamente de colocado el reservorio, ya puede utilizarse inmediatamente, no es necesario que se tenga que madurar ni nada. ¿El vascular lo coloca? El cirujano vascular o los oncólogos quirúrgicos son los que lo colocan. Disculpa, ¿y cuando fallece el paciente se le retira o se puede quedar? No, antes Ya que no eran se los de esterilizan, titanio y se los sí, quitaban. Ahora pero ya no. son desechables, realmente es desechable. Ajá. ¿El costo de un catéter? De precio fábrica, no gano ninguna comisión, pero son como 5,000 pesos cuesta el catéter. Pero afortunadamente la institución los compra. Entonces, si alguien más quiere seguir, o si todos quieren ir pasando al fin que este paciente no se queja. Bueno, en ese caso, no se pondrá dura o cambiará de color en lugar de piquete, dependiendo de las veces que lo No, a menos que haya una extravasación del medicamento, pudiera ser que se ocasione alguna, pero de los años que tengo manejando, nunca hemos tenido ese problema. O a menos que a lo mejor se fisura el catéter o se rompió, pero inmediatamente sentimos cuando hay fuga. Se siente que pasa muy fácil y el paciente refiere mucho ardor. Ay, me arde, ay, está frío, me arde. Y entonces aspiramos, no hay retorno. Entonces se toma una placa con medio de contraste y ahí se ve que a lo mejor está fisurado o está roto el catéter. Entonces es fácil de identificar cuando está roto el catéter. Nada más se cambia el catéter. No, se cambia todo, ¿no? Todo el catéter se cambia. Sí. ¿Qué? ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, de que si lo hacía
en quirófano. Sí, esto es en quirófano. Tanto adulto como niños, es un procedimiento quirúrgico. ¿Se ha presentado rechazo al material? No, tampoco ha habido rechazo, no. Estos, mientras el paciente está en tratamiento, se manejan todo el tiempo que están en uso. Cuando ya no está en tratamiento el paciente, entonces se le cita cada mes y medio para lavado de reservorio, hay que estarlo, porque muchas veces termina sus quimios el paciente y se va 2 años de vigilancia de citopenias, entonces tiene que estar viniendo con nosotros a mantenimiento de reservorio cada mes y medio, hay que estárselo lavando y dejarlo heparinizado para que no se tape. ¿Gusta? Ah, no, pero así no. Que alguien lo grabe y ya usted hágalo bien. Ah, se sigue. Ajá, sí. A ver, espérame. Sí, es de 90 grados. Aquí lo que utilizan prácticamente la piel como barrera, ¿verdad? Sí. Protección, y es lo que les ayuda a que no haya... Por eso hay bajo riesgo de infección en estos accesos. Ya sé que era la aguja, que está Por grande. ejemplo, ya después de que le instalan y ya tienen una se tiene Ahí que está. luego ahí, Sí. o puede andar así con la piel. Ah, no, se cubre cuando está en uso. Sí. Cuando se retira, no se cubre. Ajá, sí, nada más se lava. Cuando está recién instalado y que tiene sus puntitos, hay que lavar bien con jabón neutro, agüita limpia y se cubre con la cinta. Ya a los de 10 a 15 días se retiran los puntos y ya se deja descubierta la herida para que no guarde humedad y se infecte esa herida. Y ya, cuando anda el paciente en casa, ahí es con mucho cuidado porque ya se le dobló la aguja. Ajá. Entonces cuando anda deambulando el paciente, anda sin nada. Cuando se hospitaliza y está en uso con la aguja, entonces sí se cubre. ¿Qué es el material que se traspasa? El silicón. Y es Esto una es silicón. forma de que quede, por ejemplo, cuando se cruza con al perforarse, se supone que es redondito, lo pinchan prácticamente, no es como un cuchillo que entre así. No, no traspasa porque llega a su base. No, a lo que me refiero es de que en el lumen del aguja Ajá. no quedará restos del silicón, Ah, no, tampoco. No. porque es redondito y se Ajá. supone que se lleva un... No, porque a menos que su aguja se utilice constantemente, que sea una aguja que a lo mejor está, se rompió. ¿Usted se refiere a que entre y que haya restos? No. Sí, porque cuando se mete así, digamos que adentro tiene un hueco, un diámetro muy pequeñito. Entonces, ese poquito de silicón, cuando estás metiendo y fundiendo, Ah, no. ¿No se va? Que se deshaga el material, no. O así sea una quimioterapia, no se ha documentado que se vayan partículas de silicón al torrente, no está... Sí, así es. Sí, tiene una elasticidad, entonces no te permite que lo rompas. Sí, no se separa. Sí, incluso ahí se llega a observar las punciones, pero no se degrada el silicón, no se degrada. Lo que sí puede pasar, si pasamos medio de contraste, en contacto con el silicón, si se endurece, ya no hay manera de destapar ese reservorio y hay que cambiar. Entonces no se recomienda pasar medio de contraste por el catéter puerto. Sangre, plaquetas sí pueden pasar, pero hay que lavarlas bien, hay que estar lavando bien la vía, porque si no se empieza a obstruir el catéter. Para medio de contraste, este tipo de catéter es muy bueno porque tiene un buen calibre. Entonces por aquí, este es un catéter central que entró por vena cefálica, entonces ahí sí podemos pasar medio de contraste. ¿Aquí manejan PICS? Es que somos de Ticomán nosotras. Ah,
¿Mande? No, 20 de noviembre. En muy bajo porcentaje los llego a colocar, pero sí muy esporádico, porque el 90% son yugulares. ¿Ustedes colocan eso? Sí, nosotros colocamos eso. Yo soy clínica de catéteres, es que yo creo no llegó en la presentación. El Salvador, clínica de catéteres del 20 de noviembre. ¿Se supone que está? Aquí está. Cuando se deja de utilizar ese se queda heparinizado. Sí, se deja. ¿Con cuánto se hepariniza? Se prepara 1000 unidades de heparina, los 9 mililitros de solución, ya que lo permeabilizó bien, ya deja esos 10 mililitros en ¿Los el 10? cuerpo, y se retira la aguja. Cuando se vuelve a utilizar, se aspira esa heparina y se lava con solución y ya se puede utilizar el catéter.